Hola mundo, yo soy Miros Piz, una arquitecta en internet, y el día de hoy vamos a estar hablando de materiales para boceto arquitectónico. Los materiales indispensables para hacer boceto arquitectónico en realidad son muy básicos. Bastaría con un lápiz y papel o cualquier cosa que nos permita dibujar para hacer un boceto arquitectónico. Sin embargo, me estoy refiriendo un poco más a la técnica que se le estaría aplicando. Y aunque hay muchísimas técnicas, básicamente se puede hacer con cualquiera. Por ejemplo, se sabe que Zaha Hadid algunas de sus obras las representaba en primera instancia con pinturas y posteriormente las desarrollaba. Pero hay dos formas de expresión arquitectónica muy comunes. La primera es con acuarela. Aunque da resultados hermosos, muchas veces se evita esta técnica porque hay que llevar agua, pinceles, pintura y papel. Es decir, no es tan rápida como muchas veces necesitamos en el boceto arquitectónico. Por eso la mayoría de ilustradores o de personas que hacen este tipo de bocetos se enfocan más en los marcadores, porque dan efectos incluso en ciertos papeles muy similares a la acuarela, y dadas las características de estos materiales, un boceto arquitectónico hecho con ellos incluso puede pasar como una obra impresa. Así que los materiales que voy a mencionar van a ir enfocados a esta técnica. Lo primero que se necesita es con lo que se va a hacer el trazo. Generalmente se hace a tinta y se puede hacer con los llamados multiliners, estilógrafos o como sea que ustedes los conozcan. Es importante que si se va a trabajar con marcadores, esta tinta sea a prueba de alcohol o a prueba del tipo de marcador en el que se vaya a trabajar, porque algunas tintas sí soportan ciertos marcadores, pero no soportan otros. Por eso es importante, antes de hacer el boceto definitivo, hacer unas pruebas con estos materiales. Esto nos sirve no únicamente para ver si se va a correr o no la tinta, también nos sirve para verificar el color que va a tener nuestro boceto, ya que también este puede variar en un papel u otro, ver cómo podrían manejarse los materiales que vayamos a emplear. Y si estamos trabajando con diferentes tipos o marcas de marcadores o plumones, ¿cómo es que estarían interactuando estos entre sí en ese determinado papel? Y aquí viene la parte más extensa. Generalmente cuando hablamos de boceto arquitectónico y marcadores, nos estamos refiriendo a marcadores base alcohol o base sileno. Los marcadores base sileno los encontramos en una marca muy común en boceto arquitectónico que se llama Charpak AD Marker. Estos marcadores tienen un olor muy característico que es el sileno, por eso son tan diferentes de los otros. Huelen muy fuerte y además la fórmula de estos hace que transminen mucho más en el papel, lo que en inglés se conoce como bleeding. Son muy buenos y en general se llevan bien con marcadores base alcohol, que son la gran mayoría de otras marcas, de los cuales los más famosos son los marcadores Copic y los que personalmente yo recomiendo. Los marcadores Copic, dejando de lado la tinta, porque en general cualquier marcador base alcohol nos va a servir. Sí, en general los Copic tienen una saturación mayor. Sin embargo, para boceto arquitectónico esto no es tan indispensable como podría ser para algún ilustrador que se dedique a hacer, por ejemplo, caricaturas que necesitan colores muy saturados. En cambio, nosotros, como es un boceto, no es tan necesario eso y muchas veces utilizamos marcadores un poco secos para dar otras texturas u otros acabados. Entonces, ese no es tanto el beneficio que yo encuentro en los Copic. De estos también se menciona mucho su punta tipo pincel, que nuevamente a los ilustradores les va genial, pero en boceto arquitectónico, al menos yo, no lo uso tanto, porque da ese acabado de pincel y yo muchas veces lo que busco es ese acabado recto que da la punta tipo cincel que se puede encontrar en prácticamente todos los marcadores, aunque es verdad que sí he utilizado muchísimas veces la punta pincel para algunos detalles. Digamos que es como uno aprovecha los materiales que tiene. No es que los materiales limiten a uno, sino que uno va acomodando su técnica a lo que tiene. ¿Pero por qué prefiero los Copic? El precio se puede considerar a primera instancia muy alto, ya que ronda los 5 y 8 euros cada marcador dependiendo de dónde se compre.
aunque a decir verdad, yo he conseguido todos mis marcadores Copic a un precio muchísimo menor que eso. Si te gustaría que te dijera cómo conseguir marcadores baratos, déjamelo en comentarios. Como mencioné, a primera instancia es mucho más costoso porque podemos encontrar marcadores chinos de marcas, digamos, medio dudosas, muy económicos, incluso a $1 o menos cada marcador. Sin embargo, una vez que te terminas ese marcador, se terminó y hasta ahí llegó su vida útil. Con Copic no pasa lo mismo, porque Copic tiene además rellenos para sus marcadores, que son estos botecitos que tienen bastante líquido, cuestan un poco más que los marcadores. Entonces, compras tu marcador, compras tu tinta de relleno y esta te va a servir para rellenar los marcadores unas 10-15 veces dependiendo del tamaño del marcador que tengas, porque además Copic maneja diferentes tamaños. El más conocido es el Sketch, que es, digamos, el tamaño mediano. También hay un tamaño más pequeño llamado Xiao, que son más económicos, tienen la misma calidad, simplemente son más pequeños. Así que si lo que buscas es ahorrar, podrías comprar varios de estos y su relleno y tendrías marcadores para toda la vida. Esta es la razón por la que prefiero Copic, porque sus productos en realidad tienen una vida útil mucho mayor, lo que a la larga los hace más económicos. Aunque claro, esto es si estás dispuesto a hacer esa inversión. Si recién estás iniciándote en los marcadores, no te recomiendo la marca Copic porque son más costosos, la inversión inicial es mucho mayor y no sabes realmente si te van a gustar o no. He leído en muchísimos grupos personas que están tratando de vender sus materiales porque simplemente no los utilizan, así que no valdría la pena hacer esa inversión. Lo que personalmente recomendaría es comprar un paquete pequeño de marcadores mucho más económicos y practicar con ellos, ya de ahí ves si te gusta o no. Además, para hacer buenos bocetos se requiere mucha práctica y estoy segura que no querrás gastar los materiales tan costosos en prácticas que al inicio no van a ser muy buenas, por lo que recomendaría iniciar con algo más económico. Pero Copic no tiene únicamente estas tintas de relleno, sino que tus marcadores van a tener una vida útil muy larga, ya que además hay recambios de las puntas. Más adelante voy a estar hablando del cuidado que hay que tener con estos, pero es verdad que con el uso se va desgastando la punta, incluso se puede romper o se puede secar, muchas cosas. Así que sí, yo prefiero esta marca, pero no es la única. Incluso tengo una marca china prácticamente desconocida, cuyos plumones me costaron alrededor de $1, 18 pesos mexicanos cada uno, y me gustan bastante. Digamos que estos son los marcadores base alcohol y hay otros marcadores que se pueden usar en conjunto que tienen otras características que no son ni xileno ni alcohol. Los vamos a englobar así, como marcadores diversos. Estos marcadores extraños pertenecen prácticamente todos a la misma marca, que es Winsor & Newton. Winsor & Newton también tiene unos marcadores, aparte de los base alcohol, que son conocidos como pigment. Estos tienen la característica de que tienen muchísimo pigmento y este pigmento es resistente a la luz solar, es decir, son más de grado artístico. Sin embargo, se comportan de una forma un tanto extraña, no es tan sencillo combinarlos con los marcadores base alcohol, y para que funcionen bien deben de utilizarse en el papel proporcionado por la marca Winsor & Newton. Y también están marcadores de esta misma marca llamados marcadores o plumones acuarelables, aunque sé que también hay de otras marcas, pero los primeros fueron de esta marca. No sé que también se combinen los marcadores acuarelables con los base alcohol porque nunca lo he intentado. Sin embargo, estoy segura de que hay formas de que trabajen en conjunto. Por ejemplo, primero utilizar los marcadores base alcohol, después los acuarelables y posteriormente darle ese efecto de acuarela con ayuda de un pincel y agua. Aunque para esto hay que tener en cuenta el papel en el que se va a trabajar y este es nuestro siguiente material, el papel. Creo que lo que más hay que tener en cuenta para trabajar con marcadores es el papel en el que estamos trabajando, ya que estos marcadores tienden a traspasar el papel. En lo personal no tengo ningún problema
simplemente pongo algo debajo de la hoja sobre la que voy a trabajar y me olvido del problema. Aunque también sé que hay personas a las que sí les molesta muchísimo este problema. Esto sucede porque la hoja es muy delgada, tiene un gramaje muy bajo. Se le conoce gramaje a la cantidad de peso por metro cuadrado que tiene el papel, es decir, qué tan denso es ese papel. También es importante que mientras más bajo el gramaje, más se va a extender el marcador, es decir, tú trazas una línea de cierto grosor, pero la tinta va a correr hacia los lados y va a hacer esa línea un poco más gruesa. Nuevamente es cuestión de práctica. Si estás utilizando este tipo de material, más o menos vas a tener una idea de qué tanto se va a extender la tinta y no va a ser un problema, simplemente es el cómo vas a trabajar. En lo personal, trabajo muchísimo con hojas blancas de impresión comunes y corrientes de 90 gramos por metro cuadrado, que son las más comunes, o con hojas opalina delgada. Lo importante en el papel que escojas para trabajar con tus marcadores es que sea un papel muy liso. Mientras más alto el gramaje, más difícil va a ser que el marcador atraviese este papel. Como te mencioné, yo no tengo ningún problema, por eso elijo las opalinas, cuya textura es algo más suave que la hoja blanca normal, y eso permite que el marcador se deslice mucho mejor y también hace como una especie de sello y evita un poco ese traspaso. Sin embargo, las que yo utilizo comúnmente son muy delgadas y sí se alcanza a traspasar la tinta. Y también hay papel especialmente para marcadores. Este tiene una especie de sello en la parte de atrás, lo que impide que el marcador traspase. Además encontré un papel muy diferente de la marca Render, que este papel se puede utilizar por los dos lados. Como te mencioné, el papel para marcadores tiene una especie de sello en la parte de atrás, es decir, que tiene una parte de delante y una parte de atrás. Solo lo puedes usar por un lado. Pero este papel es especial porque puedes usarlo por delante cuantas veces quieras con tus marcadores, saturarlo completamente y la parte de atrás sigue completamente blanca. No tengo idea qué clase de tecnología utilicen, pero este sí te permite utilizar los dos lados de papel. Y también encontré un papel muy particular del que ya les estaré hablando en un video sobre la marca Leica Notebooks. Y básicamente, escoger el papel depende de tus preferencias. Simplemente que sea suave, que se sienta muy liso y que tenga un gramaje alto si es lo que estás buscando. Lo que definitivamente debes de evitar en papel si vas a utilizar marcadores es el papel sí que tiene alto gramaje, pero que tiene el grano, es decir, la textura un poco más suave, como más esponjosa. Ese papel generalmente se utiliza para acuarela. Ese lo debes de evitar a toda costa. Y he escuchado personas que lo recomiendan para marcadores. Creo que no se han dado cuenta de lo mucho que daña a sus marcadores. Es verdad que el dibujo va a conservar la intensidad de sus colores. Es verdad que es poco probable que se traspase el color hacia la parte de atrás. Sin embargo, este papel va a dañar muchísimo tus marcadores y va a hacer que se acaben muy pronto. Y estoy segura de que la intención no es despilfarrar la inversión que ya hiciste. Esto sucede porque básicamente ese papel está diseñado para absorber. Así que cada vez que tú pongas tu marcador ahí, va a estar succionando la tinta y lo va a estar drenando. Además, ya que no es tan sedoso, tan suave, sino que tiene textura precisamente para que los pigmentos de la acuarela se adhieran bien a él, esto también va desgastando la punta de tu marcador. Esto yo lo aprendí a la mala. Así fue como tuve que cambiar la primera punta de uno de mis marcadores. No lo aconsejo para nada, salvo para algún proyecto que tengas ya pensado utilizar otros materiales, como por ejemplo los marcadores acuarelables que te mencioné anteriormente, pero de preferencia yo recomendaría evitarlo. Y por último tenemos algunos materiales complementarios, por ejemplo colores blancos, pasteles blancos que se utilizan mucho para dar luz, tintas blancas. Mi favorita es el formato bolígrafo de la marca Signo Unival. Es realmente opaca y te permite dar mucho detalle.
Otra opción que también es muy blanca y muy opaca, perfecta para los detalles, es la tinta opaca de la marca Copic. Sin embargo, esta hay que aplicarla con pincel. Esta es mejor cuando necesitas cubrir áreas más grandes y la otra digamos que es para detalles. Personalmente no lo he probado, pero también sé que hay una buena opción para esto, para luces, detalles blancos de la marca Posca. También hay bolígrafos de la marca Sakura. También se pueden utilizar colores para hacer ciertos detalles, cosas muy concretas. O por ejemplo, una de mis ilustradores favoritas utiliza mucho el lápiz para dar sombra una vez que ya hizo todo el trabajo con marcadores y da un efecto bastante particular. Y aquí entraría también la tinta china, tintas de otros colores, materiales diversos que puedas combinar. Lo más importante es que tengas la mejor técnica posible y esto se va a adquirir con lo más trillado de todo, con la práctica constante. Que practiques, que conozcas tus materiales, que sepas cómo aprovecharlos y también puedes ayudarte con libros que expliquen las técnicas de personas que ya utilizan, puedes imitar bocetos de otras personas, ver videos y si quieres más de este contenido, suscríbete al canal y activa la campana para que te notifique cada vez que yo suba un video. Nos vemos en un próximo video. Bye.